Bueno, vamos a comenzar a ver la unidad número 4, que es estructura electrónica de la materia. Esta unidad es una unidad crucial en esta química porque es fundamental darnos cuenta que si nosotros no conocemos la estructura de la materia, mal vamos a comprender todos los fenómenos que nos interesa conocer mucho más adelante y no vamos a comprender cómo los átomos se enlazan para formar moléculas y por lo tanto tampoco vamos a comprender las propiedades de estas moléculas, que es lo que en realidad más adelante nos interesa muchísimo. Por eso tenemos que hoy empezar por esto chiquitito, chiquitito, que es entender cómo es el átomo, para después poder comprender todo lo que viene. Acá tenemos un ejemplo eh, que les quise traer justamente para un poco respondernos a esta pregunta: ¿por qué conocer la estructura electrónica de la materia? Esta molécula que nosotros vemos acá es una molécula muy grande que se llama mioglobina. Es una proteína que tiene un peso molecular muy alto, de alrededor de 17.000. Tiene ¿Cómo está formada? Está formada por aminoácidos, que son estructuras relativamente pequeñas, que ustedes van a conocer en la próxima química, en química de los alimentos. Esos aminoácidos se unen de a cientos, muchos aminoácidos, y forman estas largas cadenas, que acá lo que me están mostrando es la estructura que tiene esta proteína. No me están mostrando los aminoácidos, digamos, están acá unidos, formando estas hélices, pero digamos, no los estoy viendo, me están mostrando cómo es la estructura terciaria, en este caso, de esta proteína. Esta proteína tiene un grupo muy importante que se llama grupo hemo, que acá está desarrollado de este lado. Ese grupo hemo es el responsable de contener a la molécula de hidrógeno que va a permanecer acumulada en los músculos. Es decir, la mioglobina es la proteína responsable de acumular oxígeno, por ejemplo, en los músculos, lo cual es una función importantísima a nivel biológico y también desde el punto de vista de lo que es un alimento es muy importante porque es la responsable, por ejemplo, del color que tienen las carnes cocinadas, las carnes curadas. La responsable de eso es esta molécula que se llama mioglobina, esta molécula grande, digamos. Entonces uno dice, bueno, este grupo hemo, que es un grupo muy importante, tiene un anillo, este anillo que es de tipo plano, es como si fuera planar, es un anillo porfirínico que en el medio tiene un ion hierro, un hierro que llamamos ferroso, porque tiene dos cargas positivas, entonces decimos que es un hierro ferroso. Fíjense que ese hierro está unido a 4 nitrógenos, 1, 2, 3, 4. Acá está unido a un quinto nitrógeno, que esta molécula es uno de los aminoácidos, la histidina, y acá en el sexto enlace está unida la molécula de oxígeno. Bueno, va a tener muchísima importancia saber, digamos, cómo es el hierro, cómo cómo están distribuidos los electrones en los niveles posibles, para que nosotros de alguna manera después podamos entender por qué el hierro tiene esta capacidad de unirse a estos 6 distintos elementos para formar este grupo, que es el grupo hemo, un grupo importantísimo en cuanto a su funcionalidad en esta proteína. Entonces digo, bueno, hoy en esta unidad lo que vamos a tratar de entender es simplemente cómo es este pequeño átomo. Y eso es donde nos vamos a tratar de meter un poquito más en la estructura atómica para después poder entender el resto de lo que viene en nuestra materia y por supuesto en las materias superiores. Nosotros ya habíamos hablado en la unidad número 2. No, creo que en la unidad número 1 habíamos hablado sobre un poco las partículas subatómicas. Simplemente a modo de repaso, recuerden que la unidad número 2 era una unidad de conceptos fundamentales que nos permitió hacer
distintas ejercitaciones. Entonces, allí ya hablamos del electrón, el protón y el neutrón para poder identificar a los átomos, hablamos de número atómico, de número másico, hablamos de isótopos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es profundizar en esta estructura atómica, es decir, el objetivo más importante es conocer cómo creemos que es el átomo moderno y cuáles son las características que lo identifican y cómo están los electrones configurados en el átomo. Entonces, recordemos nuevamente que las partículas subatómicas son tres: el electrón, el protón y el neutrón, que cada una tiene su masa y en todo caso su carga, el electrón y el protón. El neutrón no tiene carga, pero sí tiene una masa muy importante, muy similar a la del protón. Si uno comparara las masas de estas partículas, diría que protón y neutrón son aproximadamente 1836 veces mayores en cuanto a masa que la masa del electrón. Eso, digamos, un poco lo habíamos visto, ¿sí? Hubo investigaciones muy importantes que fueron llevando al descubrimiento de todas estas partículas, al descubrimiento del electrón, que fue el primero, luego el descubrimiento del protón y por último el descubrimiento del neutrón. Nosotros vamos a tratar de ver ahora una experiencia que fue muy importante para dilucidar cómo sería la estructura del átomo moderno. Bueno, una de las primeras cosas que se descubrieron que pasaron a ser muy importantes también para realizar experiencias en cuanto a la estructura de la materia fueron los rayos X. Los rayos X se descubrieron en 1895 y se los define como una radiación electromagnética de alta energía pero sin carga eléctrica. También vamos a ver en la bibliografía que es una radiación que se llama radiación ionizante porque es capaz de producir iones. Es decir, cuando irradiamos cualquier superficie con rayos X, estos rayos X son ionizantes, es decir, producen iones. Si bien ellos no llevan carga eléctrica, llevan una alta energía. Bueno, por supuesto se comprobó que eran capaces de atravesar placas fotográficas, velar, digamos, y bueno, hoy en día tienen una aplicación enorme, los rayos X, en todo el mundo, no solamente de la salud, ¿no? En un montón de aplicaciones. Otra radiación muy, muy importante que se descubrió más o menos en la misma fecha, en 1896, Becquerel, trabajando con sales de uranio, descubre un tipo de radiación todavía totalmente desconocida, que también se da cuenta que era de alta energía porque era capaz de impactar sobre una placa fotográfica y atravesarla, incluso una placa cubierta con papel, incluso pequeñas láminas metálicas, o sea, bien delgadas. Un poco más adelante, trabajando con María, con el matrimonio Curie, con María y Pierre Curie, que investigan mucho más y se dedican plenamente a las sustancias radiactivas, se le da el nombre de radiactividad, en realidad es María Curie el que le da el nombre de radiactividad a esta radiación. En realidad esta radiación es una radiación espontánea que tienen algunas sustancias que se llaman radiactivas, es decir, que no necesitan ninguna excitación para producir esa radiación, como fueron, por ejemplo, las sales de uranio y muchas otras sustancias radiactivas, como el radio principalmente con el que trabajó María Curie, el polonio, descubierto por ella. Bueno, esta radiación, cuando es sometida a una diferencia de carga, es decir, a un campo eléctrico, se divide a su vez en tres: la partícula alfa, la partícula beta y la gamma. La radiación alfa está formada por partículas positivas. La radiación beta está formada por partículas negativas, como si fueran electrones,
Y la radiación gamma no tiene carga, pero es una radiación de muy, muy alta energía. La de más energía de las tres. Y digamos, desde el punto de vista de todo lo biológico, la más peligrosa porque es la que más nos enfermaría, digamos, cuando estamos sometidos a esa radiación. Bueno, acá a modo informativo simplemente, María Curie gana su primer premio Nobel por investigaciones con sustancias radiactivas. Ese primer premio Nobel lo comparte con su esposo Pierre y con Becquerel, y más adelante va a ganar otro premio Nobel. Este premio Nobel fue en física y más adelante va a ganar un premio Nobel en química, siendo la única mujer que gana hasta el momento 2 premios Nobel. Bueno, esto nos sirve un poquito para después entonces entender esta experiencia, que es una de las experiencias más importantes en cuanto a la conclusión que tuvo respecto a la estructura del átomo. Rutherford hace una experiencia que se llama la experiencia de la lámina de oro, que la van a encontrar en todos los libros. ¿En qué consiste la experiencia de la lámina de oro? Se coloca una lámina muy, muy, muy finita en cuanto al espesor, una lámina de oro. Se utiliza el oro porque es un metal muy maleable y permite justamente laminarlo, justamente hacer láminas, hojas bien, bien finitas, como las del papel aluminio que usamos en la cocina. Bueno, esta lámina era más finita todavía, tenía un espesor de 4 por 10 a la menos 5 centímetros. Esto es algo bien, bien, bien finito. Casi transparente, podríamos pensar. Bueno, se coloca esta lámina de oro y se la rodea con una pantalla, que en realidad es una pantalla fluorescente, hecha con sulfuro de zinc. Es una pantalla que nos va a permitir ver dónde impactan las radiaciones con las cuales se la va a irradiar. Es decir, desde una fuente radiactiva, que en el caso de esta experiencia Rutherford usó el radio como sustancia radiactiva, se va a emitir partículas alfa. De las 3 partículas que vimos que tiene la radiactividad, se va a emitir partículas alfa. La partícula alfa, volvemos un poquito para acá, esta partícula alfa es una partícula positiva y que tiene una masa importante, porque es como si fuera un átomo de helio, pero que le faltan 2 electrones. Entonces sería como un núcleo de helio con 2 cargas positivas. O sea que es una partícula pesada y con una carga positiva importante. Cuando se la bombardea, porque esa es la palabra, a la lámina de oro con partículas alfa, ¿qué es lo que pensaban los investigadores? Bueno, pensaban que las partículas alfa iban a atravesar esta lámina sin ninguna dificultad y que por lo tanto íbamos a ver todos los impactos de las partículas alfa en esta zona de la pantalla de sulfuro de zinc. ¿Qué es lo que observan con gran asombro los investigadores, es decir, Rutherford y sus colaboradores? Que algunas de esas partículas que llegaban a la lámina de oro modificaban enormemente su trayectoria, es decir, cambiaban completamente la trayectoria como esta o como esta en ángulos muy grandes, incluso algunas volvían hacia la fuente. Eso fue tremendamente asombroso porque en las mismas palabras de Rutherford, cuando da una conferencia, luego de esta experiencia, dice, la experiencia era como disparar balas con un revólver o con un rifle sobre un papel de seda. Entonces uno nunca va a esperar que esas balas desviaran su trayectoria ni que volvieran hacia la fuente. Entonces ahí es donde empiezan este grupo de investigadores a preguntarse qué es lo que pasaba. Después de mucho análisis, sobre todo análisis matemático y de pruebas que se hicieron con otros metales, no solamente con el oro, Rutherford llega a la conclusión que en realidad las partículas que desviaban su trayectoria
o que volvían hacia la fuente, lo hacían porque chocaban con algo muy compacto y muy positivo. Ese algo muy compacto, muy denso y muy positivo, dijo Rutherford, es el núcleo del átomo. Entonces, y ese núcleo del átomo es extremadamente pequeño en relación al tamaño del átomo. Entonces dice, el átomo es prácticamente todo vacío, entonces es lógico que toda la mayor parte de la radiación atraviese sin problemas ese espacio vacío. El pequeñísimo porcentaje de radiación que era capaz de modificar la trayectoria o de volver hacia la fuente era porque estaba chocando con algo muy compacto y por supuesto positivo, por eso es que repelía a esas partículas positivas. Como conclusión, Rutherford lo que dice es, la mayor parte del átomo es vacío, toda la masa y la carga positiva se concentran en un núcleo minúsculo. Este minúsculo significa que el núcleo de un átomo es 10.000 a 100.000 veces menor que el tamaño del átomo. Eso hace que la mayor parte de un átomo sea vacío. Si consideramos que los electrones son partículas tan pequeñas que si bien por supuesto están allí, no ocupan prácticamente volumen, su masa es muy chiquitita, entonces la relación entre el volumen del núcleo, de este núcleo, y el volumen del átomo, es lo que dice Rutherford, es una relación de 10.000 a 100.000 veces mayor, en todo caso, el tamaño del átomo respecto al tamaño del núcleo. Y dice, ahí en el núcleo se conserva en realidad prácticamente toda la masa del átomo y la carga positiva. Eso fue un descubrimiento importantísimo y válido hasta la actualidad, porque seguimos considerando que eso es totalmente válido hasta el momento en la teoría moderna del átomo. En realidad, en base a esto, Rutherford propuso un modelo atómico que se llamó el modelo del sistema planetario, porque entonces dijo, bueno, tenemos al núcleo, donde tenemos toda la carga positiva, y los electrones tendrán que estar alrededor del núcleo, girando en órbitas circulares como girarían los planetas alrededor del Sol. Por eso se llamó sistema planetario. En realidad, esa consideración no sirvió, no tuvo éxito este sistema planetario porque no podía explicarse según los principios de la física hasta, digamos, válidos hasta ese momento, ya que cualquier partícula cargada, como es el electrón, moviéndose en una órbita circular, tendería a perder energía y a caerse sobre el núcleo, con lo cual entonces el modelo no era válido. Eso en realidad después va a explicarse un poco más adelante utilizando otros conceptos de la física cuántica, que se necesitó, es la física de las pequeñas partículas, la física cuántica, y entonces recién ahí pudo explicarse mejor y en los modelos subsiguientes la actividad del electrón dentro del átomo. Bueno,